Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la Peco Cueva y obviamente yo soy Peco y hoy vengo después de mucho tiempo a querer contar una historia que surgió hace muy poquito también y me llamó mucho la atención. Esto le pasó a un amigo y obviamente le pedí permiso para contar la historia justamente y así poder transmitírsela a los demás porque es algo curioso y es algo que me tengo muchas ganas de contar. Y además, como un video después de mucho tiempo, me parece muy jodidamente interesante. Bueno, resulta que a un amigo muy cercano mío le gusta mucho la aventura y sobre todo conocer lugares nuevos en mi ciudad y alejados de mi ciudad. Sobre todo le gusta mucho la idea de visitar lugares a los que probablemente poca gente va o quizás nadie va. Eh, y lo que generalmente él busca es encontrar cosas nuevas o cuevas o naturaleza que él no conozca. O sea, me refiero a plantas, a animales, cosas así, ¿no? Y pues luego de hacer estas mini aventuras que se hace cada tanto, regresa a la ciudad y vive su vida normal, común y corriente como todo ser humano. Eh, por lo que voy a contar, es bueno recalcar que mi amigo no consume ningún tipo de droga y también no consume alcohol. De hecho, es una persona bastante sana, ¿no? Y pues eso es importante. Aquí quiero hacer también un paréntesis. Si me ven mirar acá es porque tengo la pantalla de mi computadora y más o menos me anoté todo lo que quiero contar en un orden cronológico y hacerlo bien, porque si empiezo a improvisar me enrollo mucho en una cosa y pues pierde el hilo a la historia y la verdad quiero ser concreto y rápido a la hora de contar esta historia. Em, bueno, tanto él como yo vivimos en una ciudad muy montañosa. Y según hacia qué dirección vayas, al salir de la ciudad podrás encontrarte con lugares altiplánicos, selvas de montaña o selvas y hasta cumbres, ¿no? Eh, Cabe aclarar que, o sea, todo esto lo puedes encontrar a muy poco tiempo, a muy poquísimo tiempo de salir de la ciudad. Bueno, tampoco poquísimo de 5 minutos, sino a una hora y media. Ya más o menos puedes encontrar lugares así. Y si te aventuras un poquito más, puedes encontrar muchas más otras cosas, ¿no? Eso, ¿para qué? ¿Por qué nos cuentas que tu ciudad es así o tu departamento es así? Pues mi amigo el fin de semana decidió emprender una aventura hacia la parte del altiplano de mi departamento. Y se alejó aproximadamente de 1 a 2 horas de la ciudad. Esto él fue en auto, obviamente, y me cuenta que al ir por la carretera vio un desvío de un camino de tierra, ya saliéndote de la autopista. Por lo que él nunca había ido por ahí y decidió entrar hacia ese lugar para, obviamente, satisfacer su curiosidad. Me comenta que al entrar más o menos 15 minutos, el camino de tierra, ya no, por cómo era el terreno, no pudo seguir avanzando en auto, por lo que tomó una decisión, bajarse del auto y continuar caminando un poco más para explorar qué había por el lugar. Eh, Mi amigo, cuando hace estas exploraciones, busca hacer videos y sacar fotos para tener un registro personal de los lugares que visitó, qué había, qué cosas curiosas encontró y cosas así. Entonces, él bajó con sus implementos y caminó, por lo que me cuenta, aproximadamente 20 minutos por un lugar de montañas, donde por el centro había como que un lugar, era llano, plano, pero estaba abrazado como por montañas, no muy altas de hecho, ¿no? Y me dice que al entrar esos más o menos 20 minutos,
a lo lejos pudo ver más o menos lo que era un poblado que se estaba asomando entre las montañas. Y me dice que le pareció curioso y se preguntaba qué tipo de poblado había aquí, porque él no tenía registro de ninguno. Entonces se acercó más hacia el pueblo. Me dice que más o menos vio al pueblo a unos 5 minutos de llegar a él, ¿no? Y cuando se fue acercando, se dio cuenta que no era tanto un pueblo, sino eran 4 casas hechas de adobe y techo de paja, que no eran muy altas, sino eran de su tamaño aproximadamente. Hay que decir y tomar en cuenta que mi amigo más o menos tiene mi tamaño, por lo que eh, más o menos las casas estarían entre unos 70 de altura y más o menos entre unos 70 un poco menos, según él me dice. Eh, Al él ingresar a este lugar, me dice que eran 4 casas, como dije, rodeando un pozo de agua. Ahí, en ese momento, mi amigo empezó a sentir miedo, curiosidad y se puso un poco nervioso. ¿Por qué se puso nervioso? Porque dijo, ¿qué tal si aquí hay personas muy hostiles y me vayan a hacer algo o lo que sea? O se enojen simplemente de que esté aquí. A lo que él, obviamente, se acercó con cautela. Y ya a lo que se iba asomando, casualidades de la vida, se abre una de las puertas de esas casas. Y de ahí sale una persona un poco o mucho más pequeña que la misma casa. Aproximadamente, por lo que me dice, este medía unos 40, unos 50 por ahí. O sea, eran pequeños, les llegaba más o menos al hombro, un poco menos del hombro. Entonces, eh, le llamó la atención, pero más allá de eso me dice que estas personas eran bastante normales, o sea, el rostro era normal, las manos, todo era normal. Lo único que le llamó la atención es que vestían ropa muy ligera y en ese lugar hacía mucho viento y mucho viento frío sobre todo, ¿no? Entonces, él, claro, se preguntaba cómo pueden estar así en un lugar tan frío. Pero bueno, no le importó y sí seguía nervioso hasta que esta persona lo mira y le dice, lo saluda, ¿no? O sea, lo saluda cordialmente. Él en ese momento siente un poco más de alivio, pero no deja de estar nervioso. Y pues me dice que entra en confianza y le saluda y empieza a hablar con la persona, le empieza a preguntar del lugar, pero no no se quería meter tanto, sino como que pregunta sobre cómo son las noches, que no sé qué, y bueno. Me dice que al final tuvo una muy buena conversación con esta persona y con otras dos que se habían sumado mientras iba conversando con él. Por cierto, las otras dos personas eran del mismo tamaño y vestían de la misma forma que el primero. Me dice que, bueno, se entretuvo charlando con estas personas aproximadamente unas 2 horas. Eh, Cabe recalcar que él fue allá por la tarde. Cuando se fijó la hora ya eran las 5:20 aproximadamente de la tarde y dice que, bueno, le entró eso, no, o sea, no le entró nada. En realidad empezó a pensar, bueno, hasta que salga de aquí es media hora, hasta que salga del auto a la autopista 15. Entonces es hora de irse ahora. O sea, me voy ahora o más tarde me va a estar oscureciendo y no quiero salir a oscuras. Me puedo perder, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces él pensó eso y decide, pues, empezar a caminar, o sea, despedirse y empezar a caminar hacia su auto. Pero antes de irse, hace una pregunta muy clave a las personas que estaban ahí. ¿Puedo hacer videos y sacar fotos al lugar? Me encantaría registrar esto, ya que me parece un lugar
bonito, curioso y por lo que me cuentan, bla, 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 bla. Detalles no importantes. Eh, a lo que las personas les responden, claro, no tenemos ningún problema. Y pues él decide agarrar su cámara, grabar, sacar fotos y después de eso recién irse. No tardó mucho por lo que me dijo, sacó unas cuantas fotos, unos cuantos videos y ya, y listo, se fue. A lo que él se iba yendo, se acuerda que al entrar él había tenido esa imagen de este mini pueblo entre las montañas, asomándose. Y como estaba atardeciendo, el sol dice que estaba dando una bonita luz. Y él dijo, él pensó, ah, qué rico, voy a hacer una foto tipo postal del pueblito ahí y las montañas y todo. Genial, va a salir estupenda esta foto. Se da la vuelta para sacar la foto y se encuentra con que ya no están las casas, ya no está el pozo, ya no están las personas, no hay nada. Claro, el intrigado dice, porque ya no hay nada, si hace rato, si yo me acuerdo que desde aquí ya se veían las casas, ya se veía todo. Entonces, bajo esa curiosidad, decide entrar un poco más de nuevo hacia ese pueblo. Pero porque él pensó que tal vez se estaba acordando mal de que en ese lugar estaban, o sea, podía ver el pueblo y tal vez era más adelante. Entonces entró un poco más, no vio nada, entró un poco más, no vio nada, ya se estaba acercando demasiado al lugar y no había nada. Y él se quedó como, ok, ¿qué pasó aquí? Se movió todo, ¿qué pasó? Por lo que se da media vuelta, asustado, obviamente, y acelera el paso hacia su automóvil, sale a la carretera y regresa a su casa, asustado, pensativo, intrigado, que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Al llegar a su casa, ya serían las 8 de la noche, un poco más tal vez. Eh, Él decide ver todo lo que había grabado y todo lo que había sacado fotos. Eh, Ve las fotos, ve los videos y no había nada. Sí estaban las fotos, sí estaban los videos, pero eran como fotos que, ok, saco es como ir al campo y que tú saques una foto a tal lugar, y habían fotos más random que eran como que medio que apuntando al suelo, medio que a lugares sin sentido, y los videos eran prácticamente igual, ¿no? Era como que apuntaba a lugares sin sentido y luego montaña, todo árido, seco, paja en el piso y nada más. O sea, los videos y las fotos eran así. Yo también los vi porque justamente él, después de ver las fotos y todo esto, decide llamarme a mí. Y me llama muy nervioso y me llama asustado. Y me dice, hey, ¿puedes venir a mi casa? Me urge hablar contigo, estoy un poco asustado y me encantaría que tú me puedas escuchar porque sé que tú vas a tratar de entender lo que te voy a contar. Él vive muy cerca de mi casa, así que no tuve ningún problema en decirle, ok, si es muy urgente, yo voy. Y pues fui a su casa. Me recibió una persona, o sea, él, asustado, nervioso, con voz temblorosa, súper aturdido por la situación. Eh, y me cuenta todo lo que les acabo de contar. Me muestra las fotos, me muestra los videos, súper, absolutamente random. Yo no se los pedí, obviamente, porque tampoco lo quiero asfixiar con ese tema, pero por la forma en la que me contó, sé que no se está inventando nada y me puedo dar cuenta que realmente estaba en shock. Eh, a mí realmente me llama la atención mucho este tema. De hecho, él me dice que se puso el Google Maps hace poco y
que buscó el lugar para ver si aéreamente se podía ver las casas que él había visto. Y dice que no encontró absolutamente nada. Eh, entonces es curioso porque no logramos entender qué pudo haber pasado en esta situación. ¿Será que él entró en una dimensión o algo así? O sea, no creo en lo paranormal, no creo que hayan sido fantasmas ni nada de eso, pero tal vez se mezclaron realidades alternas, no lo sé, me parece muy curioso, ¿no? O algo que también podría ser el que es que él entró en un estado mental en el que empezó a alucinar, no lo sé, no, tampoco soy psicólogo, pero sé que el cerebro puede llegar a una magnitud, a la magnitud de imaginar y hasta palpar o leer cosas, ¿no? De hecho, él me dice, te juro, toqué las casas, saludé a las personas, veía lo que estaba sacando las fotos, de verdad, todo era muy real, sentía olores, todo, no entiende. Y bueno, hasta ahora ha sido un poco aturdido por la situación y yo creo que no es para poco, ¿no? Porque es jodida la situación. Entonces, no lo sé. No sé qué piensan ustedes, las personas que hayan visto. Si les parece curiosa la historia, pues déjenmelo saber. Si sacan algún... Bueno, acaba de sonar algo raro. Si sacan algún tipo de teoría, pues... Ok, pueden hacerlo. Háganmelo saber. Y nada, eso por hoy. Si les gusta este tipo de historias, puedo buscar otras que no sean necesariamente de amigos, pero no necesariamente paranormales, ni de misterio, ni nada así, sino puedo buscar también cosas de curiosas de relaciones, amorosas, padres, no lo sé, ¿no? Hasta historias personales, no sé. Pero si te ha gustado, dale like, suscríbete y todo al canal. Y prontito tal vez esté haciendo algo así curioso o siga complementando este tema, no lo sé. Vamos a ir viendo qué sucede. Pero bueno, nada más eso. Si te ha gustado, ya sabes. Y nada más. Eso es todo por hoy. Chao.